Investigación arriesgada, de Àngels Blasco. Cuando reclamaban su presencia, era por algo excepcional. La institución que dirigía se ocupaba de asuntos de naturaleza inexplicable y sometidos a una discreción extrema. Dejó que su ayudante le informara de las circunstancias bajo las cuales les había llegado aquel individuo, por llamarlo de alguna forma, que había sido localizado en el norte de Brasil, cerca de Surinam, donde había permanecido perdido durante más de una semana. Todos lo daban por muerto, pero había caído en una trampa para fieras en medio de la selva, lo habían capturado y una vez identificado, no sin esfuerzo, lo habían llevado a un pueblo donde habían avisado a las autoridades del inédito hallazgo. Después de herir a un buen número de habitantes del lugar, además de no pocos funcionarios y algunos militares, habían aislado aquella monstruosidad y se habían puesto en contacto con su universidad, el representante de la cual, una vez considerada la situación, había recomendado enviarles la criatura, atendida la especialidad de su centro. Las fotografías que lo acompañaban mostraban su evolución desde el día que lo rescataron, de eso hacía 3 semanas. La visión del sujeto, sin embargo, justificó la llamada. Detrás del cristal de la cámara, con las 4 extremidades fijadas a las paredes laterales, formando el enigma matemático, advirtió una estructura de rana gigante en un hombre reducido a 1/3 de la morfología natural. Aquel sujeto presentaba una capa dérmica propia de un dendrobátido azur, coloración azul intensa, algunas manchas negras en el dorso y panza aclarada. La mordaza se justificaba por la expulsión de veneno, en extremo tóxico, que ya se había observado que expelía ante cosas o personas que consideraba amenazas. 2 asistentes habían sufrido sus efectos en propia piel y permanecían en observación por intoxicación grave. Se interesó por la posición de espaldas a la ventana de exploración, desde donde observaban al recién llegado. Su ayudante lo justificó diciendo que habían comprobado que tenía la facultad de absorber la memoria de aquellos que lo miraban directamente a los ojos, saltones y acuosos. Ante su escepticismo, el equipo que lo rodeaba se apresuró a darle explicaciones y demostraciones de aquel diagnóstico. El médico que había realizado la primera exploración había salido de la cámara de aislamiento incapaz de recordar su nombre, su profesión o reconocer el lugar donde se encontraba y las personas que hablaban con él. Hacía casi 1 hora del incidente. Había sido vaciado de recuerdos por aquel ser, afirmaban algunos de los jóvenes que lo asistían. Un equipo de expertos en psiquiatría y neurología lo estaba examinando por la extrañeza de la afectación. A estas horas, sin embargo, su estado era el mismo: amnesia total, y los especialistas que se ocupaban de él no eran capaces de aventurar un diagnóstico y menos aún una solución. Considerada la gravedad de los hechos, habían decidido convocarlo a la espera de sus disposiciones. Él sonrió incrédulo. No había llegado donde estaba sin un cierto grado de temeridad en las investigaciones, y solo había una forma de comprobar la veracidad de aquellas afirmaciones. Accedió a la cámara y examinó la criatura. Con detenimiento. Le hablaba como para hacérselo entender. Se detenía para observar cada milímetro de su cuerpo. Comprobaba lo que de humano quedaba en él e incluso lo liberó de la mordaza, aunque procurando evitar el chorro de veneno que podía expulsar. Aunque, a pesar de la proximidad,
ni siquiera había intentado salpicarlo. Aquel ser, ya fuera hombre o anfibio, estaba impedido de la palabra. A sus preguntas respondía con sonidos percusivos imposibles de identificar. Se arriesgó y lo miró a los ojos, que conservaban la estructura de un homínido, casi desafiándolo. Lo único que obtuvo fue una lamida en la mano con la lengua babosa, delgada y larga de aquella especie. La expectación era máxima. Su equipo, en el exterior, esperaba su dictamen después de casi 3/4 de hora de estudiar el sujeto que parecía haber perdido desde su llegada algunos de los elementos humanos que le quedaban, sobre todo en la complexión de las extremidades. Al salir de la habitación, colegas, colaboradores y el personal de su equipo se le acercaron interesados por su estado, que parecía no haber sufrido alteración alguna, pues los reconocía a todos y sobre todo se reconocía a sí mismo. Fue generoso en las explicaciones, impartiendo casi una clase magistral sobre aquel individuo, más bestia que persona, que, por alguna razón desconocida, ni lo había atacado con el veneno que empleaba como defensa, ni le había absorbido el entendimiento, como había hecho con el médico que lo había examinado para hacer un primer informe, si es que no se podía demostrar que su amnesia no se trataba de un shock postraumático a causa de la impresión. Inmerso en el grupo que no cesaba de preguntar, una joven del complejo se le acercó para informarle que su hija lo esperaba a la salida para llevarlo a la conferencia que había de impartir en la universidad. No podía cancelar su intervención y se apresuró a dar instrucciones para el seguimiento de la evolución del Azur, nombre con el cual se designaría aquel caso, porque hombre rana no hacía justicia a la ocasión. Ordenó, pues, serie fotográfica temporizada para comprobar si aparecían cambios en su estructura, morfológica o pigmentaria, grabación de sonidos orales o estructurales, análisis de fluidos internos y externos y, sobre todo, vigilancia continuada. Al acabar la conferencia, informó que volvería al centro para continuar la investigación sobre el sujeto partiendo de los informes que confiaba estuvieran preparados. En la universidad lo esperaban con expectación. Ya había corrido la voz de que algo interesante se estudiaba bajo su dirección y algunas personas le dirigían preguntas que no quería responder. Imponiendo su autoridad, casi sin palabras, extendió las manos sobre el moderno atril donde había depositado los papeles de sus apuntes y antes de comenzar la introducción observó un pequeño punto azul en el dorso de la mano derecha. De seguro que alguno de los participantes al acercarse a él lo había marcado con un rotulador. La intervención fue un éxito y, a pesar de los intentos de sonsacarle algún detalle de las novedades anunciadas, se mantuvo firme e inaccesible respecto a su nueva investigación. Se disponía a abandonar la sala cuando su hija, que lo había ido a recoger para devolverlo a su lugar de trabajo, le hizo notar que en el dorso de la mano derecha tenía una especie de mancha del tamaño de una uña, de color azulado. Se frotó con insistencia la marca, sin conseguir limpiarla, y entonces recordó que era el lugar donde le había lamido la criatura. ¿Habéis escuchado? Investigación arriesgada de Àngels Blasco. Carátula y narración de la autora.